Efectivamente, Sofía, le diste al clavo con lo que vamos a hablar hoy, ¿sí? Depende mucho en dónde plantemos ese maíz, en dónde, más bien, qué tipo de maíz plantemos y el cuidado que le demos a ese maíz, ¿sí? Entonces, vamos empezando, ¿qué les parece? Ok, chavos, les vamos a pasar lista. Estén atentos. Abril Isabel. Presente. Ok. Renata Chávez. Presente. Homero de Luna. Presente. Nadia Montserrat. Presente. Jazmín Landeros. Presente. Joshua Regina. Presente. ¿Sí me escuchó? Sí. Mariana Yasmín. Sofía Nájera. Presente. Carla Verónica. Presente. Saria Santos. Sergio Vargas. Grecia Margarita. Presente. Mariana, presente, perdón. Muy bien, Mariana, ya te pusimos en la lista, gracias. ¿Todos pueden ver la pantalla que se comparte? Sí, sí se ve. Correcto, chicos. El día de hoy vamos a hablar de factores de la personalidad. De igual forma, tenemos un índice para lo que va a ser nuestro curso. El índice se compone de los siguientes temas. Es la infancia como cuna de patrones emocionales, necesidades afectivas y su impacto en la personalidad, entre la normalidad y la rigidez, rasgos versus trastornos de personalidad, la formación del narcisismo en la infancia, otros patrones de personalidad que surgen en la infancia, cómo reescribir patrones aprendidos, la crianza consciente, cómo evitar patrones, cierre y herramientas para el cambio. De igual forma, los voy a dejar con la maestra Lu, precisamente para una pequeña encuesta de entrada. Muy bien, chicos. Esta encuesta tiene como propósito nada más sondear los conocimientos previos que puedan tener sobre estos temas. Recuerden que no es necesario tener la respuesta correcta, nada más nos interesa que sea genuino y conocer su nivel de teoría en esta información. En la clase van a encontrar una publicación que se llama encuesta de entrada. Me avisan cuando estén ahí, por favor.
Muy bien, chicos. Tienen en su pantalla la liga por si necesitan escribirla. Si no, está directo el acceso desde Classroom. A partir de este momento, chicos, corren 10 minutitos para hacer su encuesta diagnóstica y regresamos con ustedes. Me dice que necesito acceso. A mí también me dice ¿Lo lo puedes mismo. ¿Qué cosa, chicas? Perdón. El formulario cuando le picamos al link nos dice que necesitamos acceso. Es muy Ok, de fácil de acuerdo. responder. Déjenme lo reviso. Métete al link donde copiaste la encuesta y dale en cambiar. Le vas a dar en compartir para cualquiera que tenga el link. Y ahí ya nos da acceso. Muy bien. Denme un minutito y vuelvo con ustedes, chicas. Gracias. Muy bien, chicos. En el chat les estoy dejando una liga. ¿Me pueden avisar, por favor, si a esta tienen acceso? A mí me sale que no se ha encontrado la clase. Grecia, A mí ya te uniste A mí ya me a dejó. la plataforma que mandó antes el link. Ya me dejó, ya me dejó. Yay. ¿Alguien más sigue teniendo problemitas? Yo es que si no, me dice que no se encontró la clase de Classroom, solo me sale la de Mariana. La mandaron por WhatsApp, Grecia. Sí, es que es lo que estoy intentando entrar por ahí, pero no. A mí también me pasa lo mismo. Le aprieto el link y me dice que no encuentra la clase. Ajá. Oigan, chicas, lo que pueden hacer, Lu también mandó así como un código, pónganle así como, les aparece como unirse a clases, ponen ese código chiquito y ya las dejan. Ah, va, gracias. Gracias. Es que no sé si ese código, chicas, es de la primer clase. Y finalmente accedimos a través de una segunda liga. De todas maneras, les mandé invitación por correo, también por el Docs, y a mí me sale como que están invitadas a la clase. No sé si tengan que aceptar la invitación, tal vez. Ya lo resolvimos. Gracias. Bien, muchas gracias. De acuerdo, chicas, a partir entonces de este momento están corriendo sus 10 minutos para nuestra encuesta diagnóstica.
5 minutitos, chicos. Listo. Muchas gracias, Carlita. Ya estamos recibiendo sus respuestas. Todavía nos quedan 4 minutitos más, chicos. Si todos terminamos a tiempo, podemos continuar. Muy bien, chicos, en un minutito continuamos. Listo, chicos, ya tenemos todas sus respuestas. Muchas gracias por participar. A continuación vamos a tener la primera parte de teoría. Muy bien, los dejo con el profesor Moisés. Hola, buenas tardes, chicos. Vamos a tener la primera parte de la teoría, ¿sí? Nuestra primera parte se llama La infancia como cuna de patrones emocionales, ¿sí? Si ven, se relaciona mucho con lo que les comenté al principio sobre el maíz, que me dijeron que pues necesitábamos saber dónde lo estábamos plantando, qué tipo de maíz estábamos plantando y sobre todo en qué ambiente lo estamos plantando, ¿sí? Las circunstancias de nuestro nacimiento y de quién estamos rodeados, sobre todo en la infancia, influyen de manera decisiva en nuestro desarrollo como niños, ¿sí? O sea, si prácticamente haríamos una alegoría, nosotros somos el maíz, ¿sí? Depende dónde nos planten o en qué tipo de maíz seamos, es como nos vamos a desarrollar, ya sea en una producción buena o puede ser también negativo, que pues Freud decía que no hay bueno ni malo, pero bueno, ¿sí? Otra cosa que también nos influye es la conexión con las figuras básicas del apego. ¿Qué quiere decir esto? Con el ser humano en sus primeros años de vida, ¿sí? Y estos definen algunos de los factores que de alguna manera también nos van a influir desde que somos pequeñitos, ¿sí? O sea, prácticamente
desde que somos niños estamos expuestos a diversos estímulos, ¿sí? Sean buenos, sean malos, incluso estos estímulos también son personas, ¿sí? Porque no solo las vemos, aprendemos, ¿sí? Espejeamos a ciertas personas, por ejemplo, en este caso, vendrían a ser nuestros padres, que son los primeros con los que tenemos contacto, y luego de ahí nos vamos yendo hacia los cuidadores primarios y secundarios, ¿sí? Los voy a dejar con la maestra Camila, que les va a explicar el impacto con los diferentes tipos de cuidadores. Ok, chicos. Primordialmente, como el profesor Moisés ya les comentó, los apegos son muy importantes en la vida de un ser humano. Es el primer vínculo que formamos como seres humanos, principalmente con los cuidadores primarios, que pueden ser mamá, papá o inclusive algún tutor o alguna figura de autoridad no directa, como lo puede ser un abuelo o una abuela, pero son las personas con las que primordialmente formamos un vínculo. Como ustedes saben, los niños a la hora de aprender son como esponjas. Entonces, a la hora de que ellos tienen una relación precisamente con los cuidadores primarios, empiezan a desarrollar su tipo de apego, que puede ser un apego sano, un apego desorganizado, entre algunos otros tipos. Es decir, la manera en que se perciben conscientemente cómo las otras personas los quieren, cómo los cuidan y cómo van siendo cubiertas sus necesidades a través de su crecimiento. Prácticamente, este tipo de relación con los cuidadores primarios tiene un impacto fuertísimo en la forma en la que nos vamos a estar desarrollando durante nuestra vida adulta y durante las diferentes etapas de vida. Prácticamente impacta en el desarrollo de nuestra personalidad, en la capacidad cognitiva, en lo que es la salud física y psicológica, mismo que se irá aunando a la constante adaptación desde el momento del parto hasta lo que día con día te va sucediendo. De hecho, hay investigaciones en las que precisamente se expone el cómo el impacto de la relación con los cuidadores primarios es tan importante desde la hora en la que el bebé tiene contacto piel a piel con lo que es una madre. Entonces, de ahí se van desenvolviendo. Igualmente, voy a dejarlos nuevamente con el profesor Moisés para continuar la teoría. Ok, como ya nos dijo aquí la maestra Camila, efectivamente nuestro entorno nos rige, y más que eso es las personas con quienes convivimos en un principio, ¿sí? Como ya lo dijo, desde el momento del parto el niño está expuesto a distintos estímulos, como lo es el roce piel con piel, los sonidos, incluso mismo si nos llegáramos a ir muy atrás, desde que el niño está en el vientre empieza a escuchar el sonido del tono de voz de su mamá. O sea, incluso se han hecho estudios donde dicen que mujeres embarazadas que van a lugares donde hay mucha concentración de personas diciendo demasiadas malas palabras, influyen mucho en que los niños tiendan a desarrollar esa facilidad a repetirlas. Sí, lo mismo con ambientes calmados, lo mismo con ambientes un poco más disfuncionales, ¿sí? Entonces esto viene desde muy atrás en nuestro desarrollo. Sí, ahora, nuestra personalidad e identidad se fraguan en la infancia, ¿sí? Y prácticamente ahí empezamos con la historia del apego de cada persona, porque es delicadito, ¿sí? Los relatos, las experiencias, todo eso que nos pasa en la infancia, en la juventud, son la causa, digamos, lo última de los problemas en la vida adulta, ¿sí? Por eso siempre que vas a tratar este tipo de temas, te regresan mucho hacia atrás sobre por qué. Intentan contextualizarte desde cuándo tienes esto o a qué estímulo te expusiste para que tengas estas, se llaman como facetas, ¿sí? Ahora, esto también nos habla de la adaptación que hemos tenido en base a nuestra personalidad, ¿sí? Porque como ya dije, todo esto viene desde muy atrás, pero esto se empieza a manifestar casi siempre en la edad adulta, que es como nuestro resultado final, ¿sí? Aunque algunos lo desarrollan antes, otros lo desarrollan después, perdón.
Entonces, sí es muy importante cuando se tratan estos temas, hay que tratarlos con pincitas de una manera muy delicada, porque no sabemos hasta qué grado el estímulo llegó y se convirtió en lo que es ahora, ¿sí? También tendríamos que hablar sobre el cómo gestionamos nuestras emociones, ¿sí? Porque las emociones también juegan un papel muy importante, porque una vez leía un psicólogo, un gran psicólogo, que decía que todo lo que aprendemos con la emoción se guarda más que lo que aprendemos de manera empírica o de una manera más racional, ¿no? Entonces también es muy importante meter aquí a las emociones, porque las emociones pesan mucho. Tuve un maestro de psicología que me dijo que no es lo que se siente, sino lo que se hace con lo que se siente, ¿sí? Y todo esto, todo lo que les vengo diciendo, tiene mucho que ver con el equilibrio interior, ¿sí? Siendo nuestra personalidad el resultado de todo lo que hemos podido obtener de lo vivido, ¿sí? Prácticamente nuestra personalidad es un compendio de todo lo que hemos adquirido desde que somos niños hasta que, pues sí, llegamos a la edad adulta, que vendría a ser el resultado de todo eso que recogimos. Prácticamente es eso lo que vemos, por ejemplo, en lo del behaviorismo, o sea, lo del condicionamiento y todo esto de las extensiones pavlovianas, donde se trabaja todo este tipo de cosas, donde le das o sea, quitas un estímulo para poner otro, pero no es precisamente como que lo quitas, lo resignificas, le das otro significado, pero se usa esta técnica de ir muy atrás, ¿sí? Y les toca ir de nuevo con la maestra Camila, que les va a hablar sobre el apego. Correcto, pues les voy a hablar del origen del apego. El apego fue descrito y desarrollado por John Bowlby entre 1969 y 1982. Aunque ya se llevaba años hablando de ello, no había como una definición concreta al respecto. A principios del siglo XX, las ideas sobre educación defendían que la base del afecto entre madre e hijo radicaba en la alimentación y más concretamente en la lactancia desde el momento del nacimiento del bebé. Entonces, según este tipo de ideologías que circulaban por el mundo en esos momentos, el desarrollo del niño se basaba en la comida y un poco más que eso. No fue que hasta que hubieron psicólogos como John Bowlby, Harry Harlow y Mary Ainsworth, que demostraron por medio de investigaciones que esta concepción era errónea, ya que no únicamente se basaba el apego en la alimentación o en el contacto piel a piel a través de la lactancia, sino que a partir de ese momento descubrieron que el afecto era una necesidad fundamental de los pequeños, tal cual de los seres humanos. Ellos comenzaron a hacer experimentos con macacos. Prácticamente, empezaron a hacer investigaciones, empezaron precisamente a tener lo que viene siendo un grupo conjunto de macacos, en el cual precisamente encerraban a estos macacos en unas jaulas y prácticamente lo que hicieron es que los privaban de alimento y los privaban de su madre. Entonces, una vez privados de su madre, separaban dos grupos. En el primer grupo les daban a escoger entre lo que era la figura de una madre o de algo similar a una madre, como un peluche de un macaco, o entre comida, y los simios o los macacos se inclinaban siempre hacia la madre. O sea que a partir de ese momento se determinó que el afecto en la vida del ser humano era fundamental y primordial aún por encima del alimento. De igual forma, les dejo nuevamente con Roy para que les explique más de esta teoría de Bowlby. Ok, como ya dijo la maestra Camila, Bowlby intentó demostrar lo que el apego era en realidad, ¿sí? Porque antes solamente era una hipótesis, ¿sí? No estaba comprobado, no teníamos pruebas viables de que el apego como tal existiera, ¿sí? Hasta que empezamos a ver este tipo de pruebas con otros seres vivos que también desarrollaban apego. Entonces, empezamos a pensar que el apego ya era un concepto más complejo en la mente del ser humano, porque, vaya,
digamos que estos simios eran como que el pariente más cercano al ser humano, entonces si ellos lo sentían, también nosotros deberíamos sentirlo, evolutivamente hablando y biológicamente, ¿sí? Entonces, si juntamos un poquito esto con lo que ya les había dicho, esto, estos animalitos fueron expuestos a ciertos estímulos que generaron que su desarrollo se fuera por un lado o se fuera por otro. ¿Sí, Pi? O sea, literalmente, ya lo dijo la maestra Camila, se les privó de alimento, se les privó de su mamá, entonces empezaron ahí a llevarlos por el camino o a exponerlos a este tipo de estímulos. ¿Sí? Ahora, otra cosa importante, y esto es como un poquito más de cultura, no sé si hayan escuchado ustedes de un medicamento que se llama oxitodona. ¿Alguno lo ha escuchado? No, yo no. ¿No, Pi? Ok, ahorita les explico un poquito sobre la oxicodona. ¿Sí, Pi? Ok, la oxicodona es una hormona muy importante, ¿sí? Tanto para el desarrollo como para la buena salud. Estamos hablando sexual, ¿sí? En tanto, hablando desde parto, desde gestación, todo eso, ¿sí? El detalle con esto es que esto también nos ayudó a entender que esta hormona está presente durante la lactancia, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que el ser humano en la lactancia, ¿sí? Esa es su primera conexión con su cuidador primario, como ya les explicó la maestra Camila, que es prácticamente ese primer choque con lo que vamos a llamar después apego, ¿sí? Que si lo vemos ya como más desmenuzadito, es cuando el niño empieza a tomarle cariño a su mamá, que ya hablamos de que el niño la escucha desde que está en el vientre y su conexión con ella es en el parto, el piel con piel, pero también tenemos esta parte de que ese es su primer contacto, ¿sí? Ahora vamos a pasar a ver un videíto, ¿sí? Que va a intentar como que resumirles un poquito. Ok, chicos, el video que vamos a ver se llama ¿Cómo influyen las heridas de la infancia en tu edad adulta? Esto por la doctora Marian Rojas de Estapes. Presten mucha atención. Está el video.
Presten atención, chicos, porque enseguida viene un froggy. No se escucha. Hola, soy Marian Rojas Estapé, psiquiatra y autora de Cómo hacer que te pasen cosas buenas. Vengo haciéndote preguntas a compartir contigo ideas sobre cómo cuidar nuestra mente. La infancia es el momento de las sonrisas, pero oye, también el de dolores que luego pueden durar toda la vida. Porque dice Marian Rojas Estapé, psiquiatra, autora del libro Cómo hacer que te pasen cosas buenas, de la editorial Espasa, que efectivamente allí en la infancia se albergan muchas de las heridas de la edad adulta. Marian, buenos días. Buenos días, Cristina. Pues efectivamente, cada vez se conoce más el impacto que tiene la infancia en nuestra gestión emocional en la edad adulta. Es decir, esa gestión emocional que viene de ser capaces de que uno mismo sea capaz de regularse ante los momentos de estrés, de rabia, de tristeza o de frustración, pues bien, el aprendizaje de esta gestión comienza en la infancia. Y que para que se active de forma sana es necesario que haya existido una figura cuidadora que sepa atender de forma correcta y equilibrada a este niño. Y cuando surgen esas heridas en la infancia, eso va a tener un impacto en la edad adulta. Hay heridas muy conocidas, hay heridas muy graves, como pueden ser los abusos, los traumas y el bullying, pero luego hay unas heridas que quizás a veces las pasamos desapercibidas, pero que hoy en día conocemos que impactan enormemente en quién será esa persona en la edad adulta. Cómo se relacionará con los demás, cómo será capaz de gestionar sus momentos malos, cómo gestionará a las personas que no le convengan y tendrá una enorme relación en su vida de pareja, en su vida con sus hijos. ¿Y cuáles son estas heridas? Pues, por ejemplo, ahí están descritas muchas, pero yo te lo resumo en 5. Que la primera sería el miedo al abandono, es decir, son esos niños, esos jóvenes que se han sentido abandonados en la infancia. Y la soledad se convierte en su peor enemigo. Es decir, Pero son chavales que se han quedado sin padres o cuyos padres han fallecido. ¿Qué es este abandono? el abandono suele ser, o por un lado, gente que te falla, es decir, o que te deja, o que te sientes solo, es decir, pues que tú necesitas, los niños siempre necesitan ese regazo paterno-materno o de un cuidador que sabe aliviar sus momentos malos. Si un niño llora, grita, se cae y nunca hay nadie, y su cerebro empieza a acostumbrarse que nunca hay nadie que acude a su auxilio en sus momentos de tristeza, si tú llegas a casa y has tenido un problema en el colegio, tienes bullying y nadie te acompaña porque hay un abandono, hay un estado de soledad, tu cerebro de cierta manera activa que no eres lo suficientemente importante para que tus temas importen a los demás. Y pero entonces, eso se extiende, por ejemplo, bueno, a los chavales cuyas madres trabajan o hemos trabajado, o a los bebés a los que se aplicaba, yo lo he aplicado mucho con mis hijos, el método de dejarles llorar para que se durmiesen y procurar que conciliasen antes el sueño en lugar de acudir solícitamente a atenderlos. bueno, lo que sucede, Cristina, es que cada vez se estudia más todo desde un punto de vista más neurocientífico. Es decir, ahora a ese niño que se le deja llorando, se le hace una resonancia magnética, se le miden sus niveles de cortisol y se va viendo lo que va sucediendo en él. Es decir, lo que se sabía es que esa conducta aprendida, que se llama, es un estímulo condicionado, el primer día dejas llorando al niño, el niño tiene un pico de cortisol altísimo, la madre también porque sufre oyendo llorar al niño, y el segundo día, el tercer día, el niño sigue teniendo ese pico de cortisol, pero deja de llorar. ¿Por qué? Porque ha aprendido que nadie va a venir. Pero no significa que haya aprendido a que llorar no tiene la consecuencia de que le cuiden, sino que su cerebro de cierta manera sigue sufriendo, pero sabe que nadie acudirá. Y sabemos que son pequeños ingredientes que en la edad adulta pueden tener consecuencias. De hecho, hoy en día ese ¿tú método no lo recomendarías como método? Bueno, es que hoy en día ya, la mayor parte de los neurólogos, pediatras, neuropediatras, psiquiatras ya no lo recomienda, porque se ha visto que esto de forma exagerada o mal enfocado puede al final, si encima se asocian otras conductas de los padres, pues de que llore, que se haga fuerte, yo no voy a acudir a sus llantos o a sus demandas, eso genera en los niños
la sensación de que no son merecedores, de cierta manera, de que nadie alivie sus momentos malos. Entonces, es un método que en su momento fue muy importante. Cristina, imagínate qué estudios tan importantes han surgido al respecto, que Mary Ainsworth, que es una de las principales estudiosas del asunto, ella lo vio con un caso en el que metía en una sala a un niño con su madre. La madre se marchaba, aparecía una persona extraña, luego volvía a entrar la madre y iban viendo la relación de madre-hijo y cómo el niño reaccionaba. Y se veía que aquellos niños a los que se les había dejado llorar, aquellos niños a los que no les había hecho caso, ni lloraban cuando la madre se iba, ni lloraba cuando entraba un extraño. Y entonces pensaron, es que este es el método, estos niños son más fuertes. Y con los años a estos niños se les ha hecho estudios y se ha visto que tienen picos de cortisol, que tienen aumentada la conducción dérmica, es decir, que son los que más somatizan. En la edad adulta estos niños a veces son miedosos, a veces tienen miedo a las relaciones humanas, a veces tienen miedo a que les abandonen. No es consecuencia, es decir, no todo el mundo, por favor, que no quiero que todos los padres que han utilizado esos métodos se empiecen a asustar, pero es cierto que a día de hoy, si aparte de este tema del sueño, de dejar llorar a los niños, se asociaban a que esos niños no sentían la presencia de sus padres, pero no digo la presencia constante, sino cuando tú llegas a casa tú tienes la forma de conectar con calidad con tus hijos. Es decir, yo vengo de una madre que ha trabajado siempre y jamás he tenido la sensación de que mi madre no estaba para mí. Y ella trabajaba muchísimo, pero yo nunca tuve sensación de madre ausente. Y ella trabajaba. Y mi padre también trabajaba y siempre tuve la sensación de que estaban allí cuando yo los necesitaba. Y yo he aprendido eso, lo he integrado bien y soy capaz de trabajar. Pero yo tengo mujeres en mi consulta que de repente ellos sintieron que sus padres trabajaban y se sintieron solos y abandonados, y a día de hoy han tenido hijos y han dejado de trabajar. Porque como que hay un conflicto en su mente y hay sensación de culpa constante de que no pueden estar con sus hijos como les gustaría estar. Entonces, esas heridas que a veces son el abandono, a veces son el rechazo, a veces son la humillación, puede ser el miedo a confiar, ¿no? Tu padre te dice que va a venir a verte, tus padres están separados y que va a venir a verte los partidos de fútbol de los domingos y tú le estás esperando y no viene, y no viene, y no viene. O tus padres de repente se separan y vuelven y te prometen que eso va a funcionar y al día siguiente se vuelven a marchar. Tú vives en un constante estado de alerta y entonces te conviertes en una persona con miedo a confiar. La gente que ha sufrido mucha humillación en la infancia con padres muy duros y autoritarios, no vales nada, no te lo mereces, eres una persona que no lo vas a conseguir, eres un torpe, eres un desordenado. Pues estas personas suelen ser gente que se infravalora en su vida o que se va al extremo contrario y se convierten en personas que desconectan de sus emociones y personalidades narcisistas o un poco antisociales, es decir, que todo el mundo emocional no lo empatizan porque está en la rabia que tienen que crean una coraza dentro de ellos, ¿no? Pero una de las cosas muy importantes de la gente que ha sufrido esas humillaciones o esos padres tan autoritarios es que muchas veces les cuesta valorarse y son gente que siempre se están viendo, tiene una voz interior que se maltrata y que se dice cosas negativas y tú no lo vas a conseguir, y la actitud que tiene ante la vida es siempre de minusvalorarse. No, seguro que no te cogeré en este trabajo, seguro que tu jefe no se ha dado cuenta de lo bien que lo has hecho. La gente que ha sido rechazada, por ejemplo, ha sido rechazada en el sentido de que sus sentimientos, sus emociones, sus vivencias no han importado a nadie. Yo creo que es clave entender que los niños tienen necesidades que tienen que ser cubiertas por sus padres. Hay una cosa que son las necesidades y otra los caprichos. Muchas veces lo difícil es distinguir una cosa de otra, ¿eh? Bueno, es que el límite a veces es muy complejo, porque si tú cubres las necesidades, estás creando un niño con un apego seguro y que sabrá gestionar su vida de forma muy sana. Si tú lo que te dedicas es a cubrir sus deseos, estás sobreprotegiendo al niño y creas un niño muy débil y muy vulnerable para la edad adulta. Pero si no cubres ni sus necesidades ni sus deseos, lo que tienes es una persona que no conectará nunca con su mundo emocional y probablemente se transformará en esto que te digo, en estos trastornos de personalidad, etcétera. ¿Dónde está el límite? En general, yo siempre recomiendo que es muy bueno entender que los niños tienen necesidades y las necesidades son, desde lógicamente, las básicas, que le des de comer, que les cambies de ropa, si tiene frío, si tiene calor, cosas muy básicas, pero también hay unas necesidades emocionales. Si el niño llora... ¿En tu día a día has visto alguno de estos productos? ¿Sabías que la empresa detrás de su producción es cómplice de la contaminación? El niño necesita ser abrazado. O sea, no es hazte fuerte y ya se te pasará. Tampoco es una cosa exagerada, porque ya todos los vemos y conocemos personas que se van al extremo contrario y ya están curando la herida antes de que aparezca. Pero es cierto
que hay una necesidad emocional en los niños de que cuando sufren haya alguien, sobre todo de los 0 a los 6 años de forma súper importante, de los 6 a los 12 va siendo cada vez distinta, pero porque si tú has conseguido generar ese vínculo tan sano en la infancia, cuando tienen 15, que es la edad que a todo padre preocupa, ese hijo tuyo te irá a consultar un tema. Si sabe que le vas a rechazar, que le vas a humillar, que le vas a menospreciar, que no te importa su vida. Y cuando la madre acude o el padre acude, cuando el niño tiene 15 años, le dice, pero cuéntame qué ha pasado con tus amigos, cuéntame qué ha pasado con este, o quieres hablar con ellos de temas de sexualidad, de temas un poco más delicados, de drogas, etcétera, el niño se cierra en banda, porque sabe que no es un terreno seguro. Sabe que abrir el corazón a esa persona tiene un riesgo de sentirse herido, de sentirse dañado y por lo tanto se cierra en banda. Y a veces... Y aquellos de nuestros oyentes que se reconozcan en esta descripción de una infancia donde han experimentado o al menos subjetivamente lo han sentido un abandono, un rechazo, una humillación, una injusticia, una traición, que serían los 5 puntos que has mencionado al principio, ¿qué pueden hacer? ¿Esto se puede restaurar en la edad adulta? Lo primero de todo es que tienes que aceptar que esa herida existe dentro de ti. O sea, es clave, porque muchas veces vamos por la vida a la pata coja sin habernos dado cuenta que vamos a la pata coja y pretendemos correr una maratón y lo que nos pasa es que tenemos la pierna que funciona de aquella manera. Entonces, la primera es aceptar que tienes una herida y que esa herida forma parte de ti mismo. Y no somos mejores o peores por tener esta herida, simplemente es como un diagnóstico, como una autoconciencia de lo que nos sucede. Y a veces lo que ha sucedido en esa autoconciencia es decir, es que yo tengo una coraza porque me hicieron daño. Esto es una coraza porque mi madre me abandonó. Pienso en un caso que vi esta semana de un chico cuya madre le abandonó porque se fue con otro hombre y a él le dejó con su padre. Y él se pasaba meses sin ver a su madre porque se había enamorado de otro hombre. Y él se ha convertido en una personalidad narcisista y fría. Bueno, parte del asunto ha sido enseñarle que eso es una coraza y entender que eso es una herida que llevas dentro. Lo segundo es darte cuenta que cuando tienes una herida tiendes a echarle la culpa a los demás en muchísimos aspectos, casi desproporcionado, porque me va a dejar, porque no me va a querer, porque seguro que me hace daño, porque seguro que no confía en mí, porque seguro que... Entonces entras en una dinámica donde el resto siempre son el enemigo. Y a veces eso es un camino de aceptación de que tienes una visión, una interpretación de los demás un poco más dañina por todo esto que ha sucedido. Luego hay un punto que me parece clave, Cristina, y quizás revolucionario, ya me vas a entender ahora, que es que tienes derecho a enfadarte con esa persona. Es decir, si fueron tus padres, si fueron tus abuelos, un tío tuyo que es tu padrino y que te hizo muchísimo daño, alguien que te mintió, un hermano. A veces uno cree de forma errónea que lo importante es olvidarlo y perdonarlo y que no pasa nada, pero hay no sé, el derecho a enfadarse, aceptar que quizá te tienes que distanciar de esa persona durante una temporada hasta que cures esa herida, porque si es un padre o una madre esto hace muchísimo daño y de repente esas heridas se vuelven a abrir en momentos vulnerables de la vida. Y entonces a veces uno tiene que decir, me tengo que alejar de esta persona porque me hace daño, y a través de la distancia es mucho más fácil perdonar. El perdón con la persona con la que estás todo el día, si es una madre, si es un abuelo, si es un tío, si es un primo, si es alguien que tienes de forma muy cercana, es muy difícil. Y luego pasa esa fase de perdón. El perdón es un acto de amor. Yo siempre digo que perdonar es ir al pasado y volver sano y salvo, pero es algo lento y es un trabajo interior que requiere muchísima paciencia. Y luego también tenemos que observar, yo diría como conclusión, esa herida, qué consecuencias tiene en mi vida. La tiene mi trabajo porque soy profundamente inseguro, la tiene mis relaciones de pareja, la tiene mi forma que educo a mis hijos porque me he convertido en una persona ultraprotectora por miedo a que me pase lo que me pasó a mí. Y cuando uno lo ve de forma práctica, en su presente, es mucho más sencillo que sea capaz de forma casi conductista, decir, ay, este tema lo tengo que... O sea, como que en su cabeza hay una alerta que le dice, este tema, cuidado, que sabes que con los niños tú tiendes a sobreproteger, cuidado con las parejas, que tú tiendes a hacerte dependiente de ellos, cuidado con tu jefe, que tiendes a infravalorarte. Y cuando uno lo tiene tan desmenuzado el comportamiento, cuando lo tiene tan bien analizado y entiende de dónde acude y sabe si hay rabia o hay tristeza o hay frustración, uno puede ir desmontando y curando esas heridas. Pues fascinante, verdaderamente, este espacio sobre cómo influyen las heridas de la infancia en las conductas de la edad adulta. Marian Rojas, muchísimas gracias. Gracias a ti, Cristina, como siempre. Un gran abrazo. Hasta ahorita, ¿hay alguna duda? No importa si es en el medio maratón o en un maratón completo. Muy bien. Ninguna duda.
Perdón, díganme. No, te decía que ninguna duda. No te preocupes. De acuerdo. Te entendí, yo tengo una duda. Muy bien, Marianita, muchas gracias. En nuestro chat van a encontrar una liga para realizar una pequeña evaluación de lo que hemos visto hasta ahora. Al inicio de nuestra clase van a encontrar la publicación donde hay que poner un screenshot de su resultado en este Froggy. Voy a estar al pendiente por si hay alguna duda, chicos. Muy bien, chicos, a partir de este momento corren 7 minutotes para que puedan completar su Froggy. Los esperamos con su evidencia en la clase. Mándeme, Sar. Oye, Lupita, ¿dónde está el test? Es que no lo encuentro. Está en los comentarios de esta misma clase en el chat. Ok, thank you. De nada, con gusto. Tigre, tómale captura de pantalla y en el inicio de nuestra clase vas a encontrar una publicación que se llama Froggies. En los comentarios de esa publicación subes tu evidencia.
Un minutito más, chicos, y continuamos. Muy bien, chicos. Todos pueden ver la pantalla, ¿verdad? Muy bien, vamos a continuar por el lado teórico. Nuestro segundo tema que vamos a abordar el día de hoy se llama la influencia de la validación y el reconocimiento en infancia. Todo va ligado. Recuerden que estamos hablando de cómo una semilla sembrada en infancia eventualmente te va a dar una cosecha pues coherente con esa semilla. Sentirse querido, acompañado y aceptado mejora la autoestima, la seguridad de uno mismo. Además, influye en nuestra psicología porque las relaciones sanas alivian la peor de las heridas. Por el contrario, cuando nos sentimos solos de forma sostenida en el tiempo, esto nos perjudica enormemente. Por un lado, la soledad acompaña múltiples enfermedades autoinmunes, inflamatorias, crónicas, neurológicas, etcétera, etcétera. Por otro lado, es un factor que incrementa el riesgo de padecer depresión, ansiedad, insomnio y numerosas enfermedades físicas. Personalmente, chicos, yo soy una persona que no habla, prefiero siempre vivir en la cordialidad antes de ser confrontativa y eso a mí me cuesta unas 6 gripas al año. Al año tiendo a enfermarme porque no hablo y mi garganta necesita expresar lo que está pasando y para mí es de esa manera. No sé tú, Sar, si tengas algún ejemplo de alguna somatización que veas actualmente en tu vida. Sí, me pasa mucho que me suelo enfermar cuando me estreso, cuando me guardo mucho las cosas. Por ejemplo, ahorita estoy enferma de la panza porque estaba estresada, pero sí son cosas que me llegan a pasar mucho. De hecho, no sé si se han dado cuenta que también me enfermo mucho de la gripa y es porque hay cosas como que o me las guardo o trato como de guardar mucho. No sé cómo expresarlo, pero trato como de guardar un poco como comentario o mis sentimientos y al final pues me termina haciendo daño. Si el cuerpo termina hablando lo que nosotros no, o expresando lo que a veces nosotros no somos capaces de poner en palabras o hasta en pensamientos. Marianita, ¿tienes algún ejemplo que nos quieras compartir? Sí,
De hecho, hace poquito a mí me dijeron que tenía colitis y así buscando información sobre eso, o sea, siempre relacionan mucho que la colitis va de la mano con las emociones y es totalmente cierto. Sí, sí es cierto, el cuerpo habla. Muy bien, vamos a continuar. La negligencia y el maltrato en la infancia pueden marcar la vida de los pequeños para siempre y desembocar en trastornos psiquiátricos, afectivos o incluso de salud. Ese estrés tóxico en una edad temprana activa el cortisol de forma crónica y frena el correcto desarrollo de las conexiones neuronales, lo que conlleva fallos decisivos en el aprendizaje y el desarrollo de la conducta. Las imágenes cerebrales nos permiten ver que cuando acontece un trauma, se produce como un apagón del cerebro llamado disociación. Se trata de una desconexión de la mente que se percata del enorme sufrimiento que está aconteciendo y que está por llegar en el cuerpo. O sea que nuestro cuerpo se va a defender de alguna u otra manera y muchas veces va a suceder así. Estás tan saturado de información, estrés, puede que los estímulos sean visuales, auditivos, y entonces te desconectas. Es una manera en la que tu cuerpo te está protegiendo de morir. Bueno, no, de tener una desconexión más allá de una disociación momentánea, ¿verdad? Entonces, personalmente, una vez más les voy a compartir mi experiencia. A mí me pasa un montón. Yo tengo desde muy chiquita el tacto muy sensible. Soy generalmente, integralmente una persona hipersensible, una persona altamente sensible. A veces la luz es mucho para mí, a veces es el ruido y muchas veces no tiene que ser un ruido fuerte, puede ser un cuchicheo que me esté martillando en la cabeza y que para mí tiene dimensiones muy grandes. Puede ser un color muy fuerte, pueden ser olores, hay cosas que me abruman mucho y a mí lo que me pasa, tengo desde siempre el tacto y yo me siento muy segura tocando mis manos, como estar en este constante y muchísimas veces con el pulgar en los labios, como que eso a mí me lleva a un lugar en blanco, en un lugar donde ya no estoy, pues mi cuerpo se ha adaptado a mis circunstancias de estrés y demás, como disociando así. Si en algún momento me pueden llegar a ver, sabrán que estoy sobrepasada y estoy en como volviendo a mi ser. No sé si tengas, voy a ver quién tenemos presente en la clase. No sé si tengas, Jazz, alguna situación en la que tu disociación entre al rescate. Bueno, a mí me suele pasar con mi familia, que de repente, bueno, cuando estaba más chica, siempre mi familia pues ha sido una familia muy grande y era como bastante complicado tener esos momentos de tranquilidad, o sea, como para poder concentrarte verdaderamente. Entonces, como que aprendí a ignorar absolutamente todo el ruido que existía alrededor mío y estar como solamente focalizada en lo que estoy. Entonces, ahora me pasa que de repente cuando necesito estar focalizada, me cierro completamente, pero en veces como que uno necesita todavía ser consciente de su entorno, pero yo, o sea, me cierro por completo y sí es como que de repente cuando me vuelvo a reconectar, me saco de onda porque digo, es que en qué momento. Muy bien, Has, ahora ya sabes que es tu cuerpo salvándote de alguna situación más grande, tal vez. Qué bueno. Muy bien que lo puedes reconocer. Muchas gracias por compartirnos, Has. Voy a ir con Sofi. Sofi, ¿tienes algún momento en el que tu disociación te haya salvado de colapsar aún más? Yo creo que, ay, ya me puse ronca. Yo creo que sí. Más que nada, yo siento que cuando empiezo a tener como que ataques de ansiedad, me disocio cuando estoy en lugares públicos como para no tener el ataque en un lugar público y que me dé pena,
porque luego me va a dar más ansiedad sentir que alguien me vio tener un ataque de ansiedad. Puede que como la opinión pública sea más fuerte y eso es lo que te neutraliza. Yo creo que sí. Qué padre, Sofía, qué bueno. Fantástico, muchas gracias por compartirnos. Y ya voy con la última participación. Reni, ¿hay algún momento en el que puedas identificar que tu disociación está entrando al rescate? Pues lo mío yo creo que es algo que muchos tenemos, que es empezar a mover el cuerpo, empezar a mover las piernas o así, mover el cuerpo. Ok, tu estrés se libera a través del movimiento entonces. Sí. Súper, muchas gracias Reni por compartirnos. Vamos a continuar con la parte teórica. Ok, chicos, yo les voy a hablar un poco sobre la validación emocional. La validación emocional es fundamental para el desarrollo emocional de los niños. Por ende, esto les trae una salud mental mayor en el futuro cuando son adultos. El ser vistos, escuchados, validados, les sirve de mucho para desarrollar esta salud mental, ¿ok? La validación emocional no significa dejar pasar todo, es reconocer, aceptar los sentimientos del niño, tomarlos como válidos, aunque a veces no estemos de acuerdo del todo. ¿Por qué? Esto tiene una gran importancia. Los niños están en una etapa formativa. Es un terreno donde, ya lo mencionaba Lupita, la maestra Lupita, donde se siembra la semilla de tanto de la autoestima, de la confianza y cómo se relaciona o cómo se empieza a relacionar consigo mismo y con los demás. Yo sé que varios de ustedes llegaron a escuchar comentarios de cualquier persona, de niños, y hasta el día de hoy los tienen presentes. Si el niño se siente validado y que sus emociones son aceptadas y escuchadas, va a desarrollar la seguridad emocional. Esto conlleva a que se va a atrever a sentir, a expresarse, a explorar de una manera sana, ¿ok? Generando un apego seguro. Cuando validamos a un niño, le podemos decir, lo que sientes importa, yo te veo, yo te entiendo, yo te escucho. Esto es una clave importantísima para construir una validación sana y por ende nos lleva a una buena regulación emocional. También ahí va un poco de la mano el efecto Pigmalión, yo creo, que le das un refuerzo positivo y por lo tanto el niño lo cree y empieza a transmitirlo. La seguridad emocional también la desarrollan, la empatía, la confianza, el decirles que lo que sienten está bien, les ayuda a expresarse, a comunicarse, a conectar, aprender a comprender a los demás, ya que ellos son comprendidos, y relacionarse de una manera respetuosa y afectiva en cualquier ámbito amistoso, con sus maestros, con sus compañeros. Cuando no llega la validación, cuando les dicen, no, no llores, o no es para tanto, deja de hacer este drama, les crean una semilla de inseguridad a los niños. Entonces, aquí es donde crece la dependencia de la aprobación externa. El buscar afuera lo que no tuvieron en casa, y es muy triste. Esto lleva también a una anestesia emocional. ¿Qué quiere decir esto? Se van a comportar indiferentes ante los pensamientos ajenos, pero en realidad es una negación o es reprimir las propias emociones, porque no les gusta mostrarse vulnerables y es como un símbolo de protección que tomaron en defensa
a que no los validaron, vaya. Por otro lado, un trauma repetido lo que va a causar es un bloqueo. El niño no va a tener la capacidad de integrar lo que siente o lo que piensa, ¿ok? Como ya les mencionaba un poquito en la diapositiva anterior, el validar emocionalmente no es permitir todo, es acompañar con atención y empatía para tener las herramientas y la conciencia, para que cuando uno sea adulto actúe desde la conciencia y no desde la carencia, ¿ok? Un ejemplo de validación sería, por ejemplo, un niño que está jugando y es interrumpido para hacer alguna labor y empieza a llorar, ¿no? Algo típico. Sería como, ok, entiendo que quería seguir jugando, lo respeto, sin embargo, tenemos que hacer esto. Esto es para crear un espacio seguro donde el niño se pueda sentir visto y comprendido, ya que ellos se sentirán dignos de ser amados. Entonces, ¿alguien quisiera compartirnos? A ver, Mariana, ¿algún ejemplo de validación que viviste cuando eras niña que quieras expresar? Ah, Carlita. De Bueno, validación de niña. ¿sí está Bueno, Mariana? ¿me escuchas? Sí. Mm, pues por parte de mi mamá, de pronto, porque de niña yo era una persona muy, pues que tenía muchos sueños en general y mi mamá siempre me validaba diciéndome como de que yo iba a poder llegar a hacer eso, lo que yo quería hacer y cosas así. Ok, me parece muy lindo lo que compartiste. Pues sí, literalmente es el pilar fundamental para nuestras vidas, los padres, y qué bueno que obtuviste la aprobación. Por aquí, Carlita estaba levantando la mano. ¿Quisieras compartir algo? ¿Alguna Sí, experiencia? es que yo me sentí bien identificada cuando empezaste a leer lo de reprimir emociones, porque en mi casa, yo no me acuerdo de mucho cuando estaba chiquita, pero lo que sí me acuerdo, y todavía tal vez en algunos momentos, es que, por ejemplo, en mi casa un día pasaba algo así muy fuerte o alguien se sentía mal o cualquier cosa, y, o sea, un problema así que gigante, de que algo muy feo o una discusión muy grande, y al día siguiente era como de, nada, no pasa nada, o sea, te saludaban, o sea, nos saludamos normal, como que en mi casa nunca se reconocen las emociones, entonces como muy normal para mí ignorarlas. Y pues ya, eso. Ah, sí, es muy... Muchas gracias por compartir, Carlita. Es cierto. El hecho de que en tu casa no se hablara de es lo que pasaba, te llevó como a un tipo de bloqueo. ¿Y no has identificado algo físico? O sea, gracias a esto, Mm, Pues yo noto que, por ya sea ejemplo, migraña, dolor de estómago. Carlita. no, sí, ¿sí me escuchó? Sí, Carlita. Ok. Pues no sé si tanto así. Ya no, ya me acordé. De hecho era algo que comentamos en una clase de la maestra Patti, de que cuando yo suelo ignorar pues mucho mis emociones, entonces cuando me saturo o de tantas cosas, como que me empiezan a dar espasmos en el cuerpo o escalofríos o me empiezo como a entumir, no sé. Ok. Muchas gracias por compartir. ¿Está por aquí, Isa? Sí, aquí ando.
¿Está Isa? Sí. ¿Podrías compartir alguna experiencia de validación eh, o algo que quisieras externar con base al tema? Siento que en mi casa no se practica tanto la validación, sino que más bien yo la veo mucho en mis amigas. Más que nada, o sea, porque siempre cuando alguien cuenta un problema, siempre hay una respuesta de, ok, es válido lo que estás sintiendo. O sea, te creemos, no creas que vales menos por sentir esto. Ajá, pues eso. Ok, gracias por compartir. Es muy lindo que pudieras encontrar esa validación en algún otro eh, contacto con amigos. Ok, chicos. Entonces, uno de los motivos por los cuales hemos estado, pues, compartiendo este tipo de fases desde lo que viene siendo la infancia, es porque precisamente repercuten totalmente en lo que viene siendo la personalidad y en el cómo nos relacionamos con nuestro entorno cuando somos adultos. De hecho, no sé si hayan escuchado hablar de esto, pero existen las fijaciones en las fases psicosexuales en el desarrollo del ser humano. Esta es una teoría freudiana en la que precisamente un trauma en el desarrollo de un niño se puede manifestar ya sea en su etapa oral, que aproximadamente es desde que nace a los 3 años, la anal, que es de los 3 a los 6 años, y la genital, que aproximadamente es de los 6 a los 12 años. Entonces, a través de la fijación que se tenga, ya sea oral, anal o genital, a través de las etapas de desarrollo, refiriéndose a fijación como un trauma, la persona puede desarrollar lo que viene siendo la neurosis, que regularmente es en la etapa genital. Puede desarrollar también el ser borderline o trastornos de personalidad, que vendría siendo en la etapa anal, y lo que viene siendo la psicosis en la fase oral. Entonces, todo lo que viene siendo nuestro desarrollo en la infancia y como seres humanos va formando parte de nuestra personalidad y de nuestra salud mental como tal. Entonces, yo les voy a hacer una pequeña pregunta. Hasta ahorita, yo quiero que ingresen a un sitio, está como menti.com. Vamos a ingresar el código que está presentado en la pantalla, o bien pueden acceder directamente desde el chat de la presentación. Igual, para los que ya están como dentro del Menti y les pide el código, se los voy pasando. Es 55 18 49 55. Una vez que entren en sus pantallas, en sus teléfonos celulares, les va a aparecer la pregunta de ¿qué te gustó más de la clase? Únicamente es pues escribir lo que les haya gustado más hasta ahorita, compartirnos a lo mejor de sus experiencias. Por ejemplo, pues Lu ya nos compartió, Sar, Has, Grace, Sophie, y yo creo que todos, pues tenemos como este tipo de experiencias. De hecho, de acuerdo a la psicología, se dice que ningún ser humano está como totalmente estable mentalmente. Lo más cercano a una estabilidad mental vendría siendo la neurosis. Eso quiere decir que la mayoría del ser humano tiene, digamos, presenta traumas en lo que viene siendo en su fase psicosexual genital. Entonces voy esperando precisamente a que vayan llegando como sus respuestas. Si tienen dudas, pues las atendemos sin problema alguno. Oye, Camila, no me deja agregar nada.
De igual forma, para que se expresen, explayen un poco más, vamos a darles un tiempo estimado de 10 minutos para que nos digan, pues, qué fue lo que les gustó más de la clase, por favor. Ay, a ver, sí, dime, Sofía. No deja agregar nada. A ver, ya veo. ¿Cuál era el código? ¿Cuál era el código? Grecia, ¿estás en el Classroom? Ahí está publicado un link o si quieres lo mando al grupo. Sí, por fin, Mariana. Es que estoy en el teléfono y ando caminando en la calle, entonces, porfa. Oigan, ustedes ya pueden agregar, a mí me sigue apareciendo nada más como ver. No, yo todavía no. No puedo. Chicos, igual si no les abre el link, traten de meterse como menti.com y utilizando el código va. Pero no es eso, Camila, es que ¿cómo se dice? Solamente se puede ver, no podemos Solamente modificar. dice vista. No permite editar o comentar. ¿Cuál era el código, perdón? Es 55 18 49 55. Ok, gracias. Chicos, igual ya les mandé por el grupo el menti actualizado, ya los debe de dejar comentar.
Ok, chicos, igual si pudieran apoyarnos como a comentar su opinión con algún nombre para pues tener como alguna referencia, estaría de lujo. Si no, lo pueden dejar anónimo sin problema. Yo lo mandé antes de que dijeras eso, Cami, y no tiene mi nombre. Sar, ¿puedes repetir, por favor? Que yo lo mandé antes de que dijeran lo de poner nuestro nombre, y entonces no tiene el mío, pero ya lo mandé. Ah, descuido, está bien, Sara. Gracias. Gracias. Chicos, igual ya estamos recibiendo sus comentarios. Y voy a leer unos cuantos, ¿ok? Me gustó mucho que pudiéramos aprender sobre los rasgos que generan nuestra personalidad. De igual manera, pude comprender más el por qué soy de cierta forma. De verdad me da mucho gusto como que hayamos dejado un impacto por medio de esta información, porque la verdad es que hay cosas que a veces están en nosotros y no nos ponemos a analizar del todo, pero que terminamos pues descubriendo conforme vamos creciendo. Igual, bueno, Sofi comentó que aprendí muchas cosas sobre cómo la infancia afecta a las personas y me llevó muchos nuevos conocimientos interesantes. Me da mucho gusto que te hayas llevado conocimientos, Sofi. Igualmente sí está pues muy padre cómo impacta precisamente la infancia, porque, bueno, tú que trabajas en un kinder o personas que hayan tenido mucha interacción con los niños, te das cuenta que los niños son esponjas y que agarran pues cualquier cosita, o sea, inclusive las cosas más pequeñas o inclusive para el aprendizaje de idiomas, que es a lo que nos vamos a dedicar, pues realmente son esponjas, o sea, ellos están en una inmersión total y pues van adquiriendo aprendizajes, pero de una forma más empírica, entonces pues sí, está muy padre. Igual Has comenta, reconocer cómo la validación emocional desde una edad corta nos ayuda a desarrollar herramientas para ser asertivos y afrontar problemas correctamente. Y sí, yo creo que precisamente la validación influye demasiado en lo que viene siendo el desarrollo de un niño, porque, o sea, eso quiere decir que podemos tener un apego seguro o un apego no seguro. Por ejemplo, como hace rato les comentaba a Ico, validar a un niño de forma sana no es consentirle todo al niño, pero sí apoyarlo. Pongámosle un ejemplo. Por ejemplo, cuando un niño tiene dificultad para mover un juguete o un libro, nosotros no vamos a intervenir ayudando al niño directamente a mover el juguete o el libro, pero sí podemos apoyarlo como de tú puedes, o se hace así, y de esa forma ellos van aprendiendo. En cambio, una forma de apego no seguro
que a lo mejor lo han escuchado mucho en México. Por ejemplo, en algunas familias cuando unos niños lloran, hay padres que en serio no están conscientes del impacto que tiene la infancia y el desarrollo del niño en lo que vienen siendo años futuros, en su personalidad, en el cómo se desarrollan con el entorno, que pueden decirles cosas como, ah, sí, estás llorando, sigue llorando para ahora sí darte motivos para llorar. Ese sería un ejemplo de apego no seguro. Por ejemplo, Carlita nos comparte la información o datos que me hicieron reflexionar sobre aspectos de mi propia personalidad y la manera en la que explicaron. Me da mucho gusto que te haya gustado, pues, la forma en la que nuestro equipo explicó. La verdad es que cada uno tiene muy buenas habilidades y yo siento que más que nada es la interacción que tratamos de tener con ustedes a través de las pantallas y sobre todo el cómo cada uno de nosotros va procesando la información y cómo nos vamos percatando de cosas que a lo mejor no habíamos visto, pero están ahí, y por medio, pues, no sé, de la lectura o de las exposiciones. Por ejemplo, aquí dice, me gustó mucho el video y que Lu explica todo muy bien y bonito. La verdad es que yo concuerdo mucho con este comentario. Igual, pues el video es de Marian Rojas Estape. Entonces, Marian Rojas Estape, aparte de ser psicóloga, es doctora. Entonces, ella empezó a hacer investigaciones, o sea, a partir de lo que viene siendo el área de la medicina, de por qué a lo mejor muchas enfermedades tenían origen en la infancia. Entonces ella empezó a investigar acerca de aspectos psicoemocionales y se percató pues de todo eso, o sea, desde los apegos, desde lo que viene siendo la producción de la oxitocina, del cortisol, de cómo va influyendo en nuestra vida diaria, y de hecho tiene muchos libros que les pueden ayudar si les gusta esta clase. Por ejemplo, Encuentra tu persona vitamina, es uno de mis libros favoritos. Igualmente tiene otros volúmenes. Vamos a ver otra opinión. Ok, Mariana comenta, aprendí sobre aspectos de la personalidad que fueron muy interesantes, sobre todo me gustó mucho la paciencia con la que la maestra Lupita nos compartió sus experiencias. Y sí, yo digo que Lu tiene esa característica de ser muy sensible y de conectar con las personas. Y la verdad es que me gustó, a mí en lo personal, ver el match entre ustedes y precisamente ir como intercalando las experiencias. E inclusive, pues nosotros que ahorita estamos, se puede decir, como instructores, pues nos damos cuenta de que no estamos solos en este tipo de, pues sí, de vivencias. Por ejemplo, Isa comenta, aprender más sobre cómo impacta la infancia en nuestra personalidad y conductas en nuestra vida adulta, demostrando una vez más que nuestros padres son puntos claves en nuestro desarrollo. Y aquí diste en un punto que sinceramente me encanta, Isa, porque de hecho hicieron muchos estudios en un orfanato en Alemania posterior a la Guerra Mundial, en la que precisamente hubieron muchos niños que se quedaron sin familias, o inclusive el gobierno empezó a querer como repoblar lo que viene siendo Alemania. Entonces lo que hacían era buscar madres o personas que prestaran como sus vientres, reproducir a los niños, pero los niños los mandaban directamente a lo que era un orfanato. O sea, el objetivo puro era volver a repoblar. Entonces, lo que pasó es que muchos niños, pues, empezaron a tener desapegos, traumas, o sea, no tenían el contacto directo con una madre, con un padre o con una figura de autoridad. Entonces, regularmente, pues, eran niños
que no eran muy abiertos o que tenían miedos, que precisamente tardaron mucho en desenvolverse e inclusive este tipo de apegos influyen en lo que viene siendo el aprendizaje de un niño, ya que muy pocos de estos niños lograron terminar o concluir algún tipo de educación a lo largo de su vida. Únicamente los niños que fueron adoptando como familias y que lograron como reestructurarse fueron quienes pues lograron como aprender un poco más o volver a reinstaurarse en sociedad, ya que los demás niños que no tuvieron esta figura de autoridad pues realmente quedaron afectados, más en un periodo posguerra. Dice, me gustó que en la clase se hablara sobre cómo se originan ciertos trastornos psicológicos, ya que es fundamental crear conciencia en las personas sobre sus causas y la manera en que puede prevenirse. Y sí, totalmente. Yo creo que saber el origen que hay detrás y darse cuenta de que es un origen tan simple, pues nos facilitaría mucho las cosas en la vida cotidiana. Igualmente nos comentan, me parece muy interesante cómo se van formando los rasgos y características de las personalidades. Muy buena clase de parte de Joshua. Igualmente, pues sí, totalmente. Igual pues los rasgos de la personalidad va desde el apego, o sea, desde la producción de oxitocina, piel con piel, la lactancia, pero va mucho más allá de eso, que viene siendo el afecto. Y pues ya vimos cómo un trauma puede influir directamente en lo que viene siendo este tipo de trastornos que yo creo que iremos viendo en otra clase. Igualmente voy a irle pasando la palabra a su profe Roy para pues proceder a dar un cierre. Hola, chicas, chicos. Ya vamos llegando a la recta final de la clase. Vimos ya bastantes temas con respecto a desde la infancia hasta cómo vamos produciendo ciertas hormonas personales en las cuales se sintieron. Sí, entonces, ya para cerrar esta primera sesión, nos gustaría preguntar, me gustaría y nos gustaría saber qué fue, o más bien, con qué se van de esta clase. Ya sea que me lo quieran decir voluntariamente o se convierten en víctimas, pero sí queremos escuchar con qué se van a ir después de esta primera clase y con qué ansias de conocimiento van a llegar en las siguientes, ¿sí? Entonces, dejo la palabra a ver si hay algún voluntario, si no, empezamos a escoger los temas. Yo creo que, a ver, Joshua, si puedes apoyarnos con tu participación, por favor. Sí, ¿qué pasó? Perdóname, es que justo acabo de llegar a mi casita. Hola, hola. ¿Me escuchó? ¿No? Ok. Sí. Ah, ¿qué pasó? ¿Me puedes repetir la pregunta? Sí, Pi. Lanzamos una pregunta al aire diciendo ¿con qué te vas de esta primera clase? Sí, esta fue la primera clase de las otras que vamos a tener, pero es como la inducción hacia los temas que van a ser un poco ya más especializados, pero ¿con qué te vas de esta clase? Ok, pues considero que fue muy buen inicio de clase. Realmente sí nos dieron una muy buena apertura y eso hace que queramos seguir en clase y sigamos sabiendo más. Y muy buena clase, realmente muy padre y no sé, o sea, puedo decir que Lupita se la super rifó y es una fregona, la verdad, muy bien a Lupita. Ok, gracias. Sí, todos compartimos esa opinión. Ahora, no sé, no, tenemos aquí en nuestra lista negra que no ha participado Homero. Homero, partagez-nous votre opinion.
o no está? Ok, pues no está Homero, pero a ver, Grecia, ¿estás por ahí? Que nos pudieras deleitar con tu opinión. ¿Cuál era la pregunta, perdón? ¿Con qué te vas de esta clase? ¿Qué es lo más importante que tú dices? Esto me lo voy a llevar de esta clase y no se me va a olvidar pronto. Que según Freud, la gente con borderline es borderline porque algo del ano. Eso me sorprendió, fue como wow. Me gustó mucho, pues, el cómo Lu explica las cosas, porque creo que justamente, no sé si es por la experiencia o qué, pero pues sí fue la que más le entendí. Entonces, porque luego como que me distraía mucho, perdón. La verdad, no sé, me sorprendió saber como ciertas informaciones. Incluso había otras que pude corroborar, o sea, como de cosas que ya sabía. Mm, Me gustó mucho, pues que en general estaban como haciendo que todos hablaran. Y nada, o sea, sí, siento que fue muy buena la investigación que Lu llevó a cabo y pues nada, eso es todo. Ok, gracias. Sí, la verdad es que sí, Lu tiene una capacidad increíble para conectarse con la audiencia y sobre todo para transmitir sus vivencias. Y sobre todo, esta clase la quisimos hacer para conectarnos más como humanos, porque o sea, sí, podemos ser hombres, podemos ser mujeres, pero no dejamos de ser humanos. Entonces, hay ciertos rasgos biológicos que compartimos, ¿sí? Es más, a decir verdad, es más tipo, es más lo que nos une que lo que nos diferencia, ¿sí? Y ahora una última participación. ¿Quién será? Renata, ¿estás por ahí? Ay, yo no quiero participar, pero ya dejé mi comentario en la actividad anterior. ¿Quieren que se las lea? Así frío, güey. Santi, no. Sí, Alex, adelante, date. Me gustó que en la clase se hablara sobre cómo se originan ciertos trastornos psicológicos, ya que es fundamental crear conciencia en las personas sobre sus causas y la manera en que pueden prevenirse. ¿Sí me escuché? Duper. Entonces, de todo lo que escribiste, ¿con qué te vas? De todo ¡Ay, eso. no quiero participar! ¿Con quién hablas? Pues me voy con... Pues, sobre la importancia del trato a los demás. Ok, perfecto. Justamente diste en el clavo, ¿sí? También es muy importante como empezar a desarrollar esa parte de la empatía, el saber que no podemos juzgar porque no sabemos. Antes se le conocía como de, la fractura, ¿no? La mentada fractura, pero no sabemos desde dónde viene esa fractura, ¿sí? Entonces, también tenemos que ponernos en los zapatos de la otra persona, porque pues no sabemos a qué se expuso, a qué lo expusieron, qué tuvo, qué no tuvo. Entonces, esa parte también es muy importante. Entonces, chicas, chicos, chiques, llegamos ya a la parte final de su primera sesión de este curso. Pues aquí su servidor, Moisés, les agradece su presencia y le voy a pasar la palabra a mis otros compañeros para que también agradezcan su estancia aquí. Muchas gracias por todo, chicos. Muchas gracias por participar, Vamos, chicos. Lu. Sí, muchas gracias Muy por bien, la atención Lu. que prestaron y sobre todo por estar colaborando directamente con nosotros. Los queremos.